Bienvenidos a Con Todo y Pensini por Globovisión. Se me trabó la lengua y apenas estoy empezando. Muy buenas tardes a todos ustedes. Espero que estén muy bien en sus casas y donde quiera que estén viéndonos. Este es su momento para tomarse un pequeño descanso. Tómense un vasito de agua para que se hidraten, también un café. Tenemos muchas noticias. Acabo de recibir esta. Venezuela fue electa para vicepresidencia de Primera Comisión de Sesiones de las Naciones Unidas. Fue electa para la vicepresidencia de la Primera Comisión del periodo número 72 de sesiones de la ONU y presidir el Comité de Descolonizaciones, eso en las Naciones Unidas. También tenemos una rueda de prensa que se dio esta mañana desde el Europarlamento. Vamos a ver esta noticia de la AFP, si me la pueden colocar por favor en pantalla. Vamos a rodarla. Aquí Hemos tenemos. llamado a una asamblea constituyente como un nuevo golpe de Estado, con el único objetivo de consolidar ese régimen autoritario. Esta propuesta es equivocada, inconstitucional, fraudulenta y viola los principios fundamentales de igualdad política. Tenemos distintas noticias que vienen desde la Organización de Estados Americanos, cuyo tema principal es lo que sucede en Venezuela. Sorprendió que la delegación de Venezuela se acreditó para la reunión cuya convocatoria provocó que el gobierno de Venezuela solicitara salir a la organización el 28 de abril, pero no se hace efectiva hasta el 2019 y hubiera sido una tontería que no hubieran estado ahí porque sería un voto menos que se necesitan para cualquier acuerdo. Otro de los que sorprendió fue Thomas Shannon, representante de Estados Unidos que ha estado siempre muy ligado con el gobierno venezolano y está muy enterado de la situación. Él hizo una descripción del panorama en Venezuela, explicó la crisis humanitaria, el irrespeto de las funciones de la Asamblea y las fuertes represiones en las protestas. Condenó la decisión de retiro de la OEA, pues a su juicio priva a los ciudadanos de esa institución cuando más la necesita. Y dice, demostremos que la OEA puede ayudar a encontrar un camino pacífico para la resolución de los problemas. Si quieren ampliar esta noticia, pueden buscarlo en la página de globovisión.com. Pero vamos a pasar directamente con nuestro invitado de hoy. Le agradezco mucho, Irán Gaviria. Teníamos tiempo esperándolo, pero tuvo unos viajes y lo tuvimos en el programa de Radio Mágica, pero por fin lo tenemos aquí en la televisión. Es Irán Gaviria. Él es presidente de Puente, Partido Unión y Entendimiento. Muy buenas tardes, Irán, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Pedro. Muchas gracias por esta invitación que me honra. Gracias a ti. Yo quisiera que comenzáramos, si nos quieres dar alguna opinión sobre lo que está sucediendo en Venezuela en medio de todas las organizaciones internacionales las más importantes. Somos noticia, lamentablemente, porque esta declaración del presidente del Parlamento Europeo, la reunión que en este momento se está desarrollando en la OEA, que es la 20ª reunión de consulta de cancilleres, el tema es la crisis socioeconómica de Venezuela, la crisis político-institucional, la violación de la Constitución y el tratar de imponer a sangre y fuego una asamblea constituyente que es innecesaria, que es inconveniente y que es inconstitucional. Esta es una situación que nosotros lamentamos. Yo estuve escuchando algunas de las intervenciones hoy de los embajadores, de los vicecancilleres, de los representantes de los 34 países ante la OEA. Por ejemplo, la del vicecanciller de Uruguay habla del drama venezolano, del hambre, la desnutrición, la pobreza, la caída de la producción, la corrupción, el narcotráfico, la confrontación, y todos estos flagelos tienen un responsable, el gobierno de Nicolás Maduro, que nos ha llevado a esta situación y que tiende a empeorar con esta iniciativa, como lo dice el presidente del Parlamento Europeo, fraudulenta, para tratar de evitar lo que debe ser la solución, que es que el pueblo se pronuncie en elecciones transparentes. Sí, Irán, yo quería preguntarte, yendo un poco al pasado, en el año 99, tú estabas muy ligado no solamente a Miquilena, que ya no está con nosotros, pero él fue uno de los promotores y que dirigió todo lo que fue ese proceso constituyente, y tú eras muy cercano a él. Yo quisiera que tú nos recordaras de cómo se inició ese proceso. Tú estabas fuera del país, representando a Venezuela en la bella ciudad de París, pero estarías muy enterado. ¿En qué se parece ese proceso a este? Totalmente distinto. El candidato Hugo Chávez prometió en su campaña electoral del 97 y 98 que iríamos a un proceso constituyente. Gana las elecciones el 6 de diciembre del 98, asume la presidencia de la República el 2 de febrero de 1999 y el decreto número 3 fue la convocatoria a Asamblea Constituyente. La Constitución del 61 no preveía el cambio de la Constitución sino a través de la iniciativa parlamentaria. Pero hubo una sentencia
de la entonces Corte Suprema de Justicia. El magistrado zuliano Humberto J. Laroche es el redactor de esa sentencia del 17 de enero del 99, y la sentencia dice: la soberanía descansa en el pueblo y el pueblo puede modificar la Constitución a través de un proceso constituyente. Bueno, el 25 de abril votamos los venezolanos si queríamos o no que se cambiara la Constitución del 61. Hubo una amplia mayoría, una participación, digamos, discreta, pero una amplia mayoría. En julio del 99, en elecciones universales, directas y secretas, se elige a 113 parlamentarios. Se le pone un plazo a ese debate de 6 meses, y el 15 de diciembre del 99, igualmente en referéndum popular, se aprueba esta Constitución que está vigente y que es, a mi juicio, el legado más importante de Hugo Chávez Frías. Bueno, en el año 2007, en diciembre del 2007, se pretendió reformar la Constitución, y el presidente Chávez llama a referéndum y los venezolanos nos pronunciamos. Yo voto en esa ocasión para que no se cambie la Constitución. Cuarta vez que voto en favor de la Constitución: abril del 99, julio del 99, diciembre del 99 y diciembre del 2007. El pueblo rechaza la modificación de la Constitución. Y en febrero del 2009, el presidente somete la Constitución a una enmienda, pero también para que el pueblo vote. Y en esa ocasión la enmienda fue aprobada, se modifica la Constitución, se establece el principio de la reelección indefinida, pero lo que quiero señalar es que él, Hugo Chávez, siempre planteó la consulta popular. Y ahora Nicolás Maduro, en minoría, con un país en crisis, con este drama del hambre, la escasez, la desnutrición, las muertes por la confrontación avivada por la represión del gobierno, pretende fraudulentamente abolir esta Constitución. Yo decía en tu programa, y vista la referencia que he hecho, es la segunda muerte de Hugo Chávez. Sí. Es la segunda muerte de Hugo Chávez. Y se ampara para eso, no en la mayoría del país, que lo rechaza y que quiere una consulta popular. ¿En qué se ampara Nicolás Maduro? En la cúpula que nos gobierna, que ha fracasado, en la cúpula militar, en la cúpula del Consejo Nacional Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Y qué quieren evitar? Que el pueblo se pronuncie, que los venezolanos digamos en elecciones transparentes si queremos una nueva Constitución o no. Pero nosotros hemos dicho en Puente, el problema no es la constituyente o la Constitución, no. Esta Constitución debe aplicarse. ¿Debe aplicarse para qué? Bueno, para resolver nuestros problemas. El problema del hambre, del desabastecimiento, que haya alimentos y medicinas, que la plata alcance frente a la inflación, que se combata la corrupción y la inseguridad, que haya separación de los poderes públicos, y para eso no hace falta una constituyente. Lo que hace falta es el cumplimiento cabal de esta Constitución y, en lugar de la confrontación, un acuerdo nacional. Un acuerdo para solventar los graves problemas de los venezolanos que hoy causan alarma en el mundo entero, en Europa, en Asia, en América. El tema es Venezuela, el drama que vivimos los venezolanos, y que Nicolás Maduro se empeña en profundizar con una iniciativa de constituyente a sangre y fuego que es innecesaria, que es inconstitucional y que es inconveniente. Ahora, fíjate una cosa, que esta propuesta de una nueva constituyente, por un lado, ha aglutinado a lo que es el gobierno y a los que son, vamos a llamarlo de esta manera, maduristas, en torno a esa constitución, pero ha aumentado lo que es la oposición, porque ahora no solamente es la Mesa de la Unidad, los niní, sino que lo que se llama el chavismo crítico o el chavismo inconforme con lo que están haciendo, están defendiendo su constitución, está aglutinando a la gente como un 80, un 90% a favor de que no se haga esa Asamblea Nacional Constituyente, y está polarizando un poco más a la población. Sin embargo, ese 10% manda por encima del otro, porque tú bien lo estás diciendo, las cúpulas militares y todas las otras cúpulas que son las que manejan casi todo el poder. ¿Cómo entonces puede llevarse adelante un pacto social, que es una constitución, si no existe tal pacto? Es muy peligroso, Pedro, porque esto, mal que bien,
une hoy a los venezolanos? La constituyente, la única manera que la constituyente de Nicolás Maduro vaya es a sangre y fuego. Es a sangre y fuego. Porque está el país, no solo Caracas, sino el interior, en la calle diciendo: nosotros no queremos un fraude constitucional. Los venezolanos lo que quieren es que se aplique la Constitución, la bolivariana, la de Hugo Chávez, si así la pudiéramos llamar, que en un principio fue adversada por algunos, pero que luego fue aceptada por todos. De forma tal que sin Constitución es un terreno pero demasiado peligroso. Entonces, el llamado es lo que hoy han hecho la mayoría de representantes en esa 29ª reunión de consulta de cancilleres en la OEA, llamar la atención del gobierno de Venezuela que retire la constituyente, uno, que convoque a elecciones tal como están pautadas en la Carta Magna, que acepte la ayuda humanitaria, que cese la represión, que haya libertad de los presos políticos y que además se establezca un mecanismo de diálogo, aunque esa palabra ha perdido incluso... Vamos a hablar de negociación entonces. Exacto, pero hoy en la OEA la palabra que se utilizó en la mayoría de los casos fue de diálogo, un mecanismo de negociación y de acuerdos, de forma tal que nosotros podamos tener el fin de esta pesadilla y abrirnos a un país distinto, un país sin persecución política, un país de unión, de entendimiento, con un programa de reactivación económica, de lucha contra la inflación, de garantía de provisión de alimentos y de medicinas, de combate a la inseguridad ciudadana. De nuevo con ustedes aquí en Con Todo y Pensini por Globovisión. Estábamos viendo las imágenes que llegan directamente desde la Organización de Estados Americanos. Para hacer un breve resumen, algunos de los países están solicitando que se cancele la Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela, como Argentina, Panamá, Colombia y Chile. Tenemos un invitado, Irán Gaviria, de un partido que tiene un nombre muy particular, se llama Puente, y hay que estimular la construcción de puentes. El otro día que vimos unos puentes que no sé si están en mantenimiento, pero que le hayan quitado su operatividad, por lo menos en las Mercedes, aquí en Caracas, dio mucha lástima. Una periodista que trabaja conmigo en Pensini Plus, Maricela, escribe una cosa muy bonita que dice: el que elimina un puente también es como el que quema un libro, el que tala un árbol o el que le dispara a un joven. Y me parece que es así, por eso es que es tan importante. Y tu partido dice puente, dice muchas cosas. Y de hecho, estábamos hablando del scratching que sufrieron, por lo menos Maripili Hernández, la periodista, cuando estaba ya en Barcelona, España, y estaba contigo, estaba con Pedro Níquel, estaba con el asesor de la Asamblea Nacional de la MUD, que es de oposición. Y yo lo que me pregunté, más allá del scratching, que es que están haciendo todos juntos. Y inmediatamente tú pusiste un tuit con una explicación del Instituto para las Transiciones Integrales, que es el IFIT, que lo que es una organización independiente sin fines de lucro para asesorar a los actores nacionales que participan en procesos de diálogo y transición de alto nivel en países como Túnez, Sri Lanka, El Salvador, Siria, Ucrania y Colombia. Quería darte la oportunidad para que me expliques un poco lo que sucedió ahí y más allá de lo que estaban haciendo. Muy sencillo, tú lo has resumido. Un instituto, una ONG con experiencia internacional en manejo de situaciones conflictivas y en la propuesta metodológica para una salida negociada a estas crisis, que es el IFIT, por sus siglas en inglés, Institute for Integrated Transitions, nos invitó a un grupo de venezolanos, independientemente de nuestra posición ideológica. Allí fuimos gente que adversamos al gobierno, tú los has señalado, Jesús María Casal, Orlando Ochoa, Pedro Níquel e Irán Gaviria, y gente que comulga con la revolución bolivariana, como Maripili Hernández y Rodrigo Cabeza. Fue un encuentro fructífero, expusimos nuestros puntos de vista, y esa es la Venezuela que nosotros quisiéramos, la Venezuela en la cual se exponen las posiciones, se pone el interés nacional por encima de las apreciaciones políticos partidistas, y en el caso particular nuestro de Puente, Partido, Unión y Entendimiento, lo hemos dicho siempre, Pedro, donde haya una ventana que signifique una posibilidad de una salida pacífica, negociada, a esta pavorosa crisis que nos consume hoy a los venezolanos, allí va a estar el Partido Unión y Entendimiento. De forma tal que eso de Barcelona fue algo normal,
Pero ¿cómo terminó ese encuentro? Bueno, hay una anécdota, brevemente. Estábamos al final de una reunión cenando y cuando salimos fuimos abordados por dos personas con acento no muy venezolano, un acento más sureño, y agredieron a Maripili verbalmente. Tú eres la responsable de esta situación. Ella respondió, yo no quise lavarme las manos y dije, esa actitud lo que exacerba es la confrontación, así no nos vamos a reconstruir en Venezuela. Y continuaron hablando. Lo que no se sabe ni salió es que al final de 3 o 4 minutos de conversación, esas dos personas se abrazaron. Quien fue a reclamarle y a agredir verbalmente a Maripili y Maripili, en un abrazo en el que se decían, nos duele Venezuela, tenemos que hacer todos lo que podamos hacer juntos para salir adelante. La noticia fue la noticia de la descalificación y no fue esa, pero allí también sucedió eso. Y yo añoro, Pedro, que esta crisis que nos ha costado ya 60 muertos, la mayoría de ellos jóvenes, la esperanza del país, 3.000 heridos, detenidos, se ha paralizado aún más la producción, el transporte de alimentos y de medicinas, se empobrece más el país, pueda ser resuelto y al final, no como una novela rosa, sino como terminan las sociedades, como terminó España después de la Guerra Civil, como terminó con el Pacto de la Moncloa, Chile, como terminó El Salvador y Centroamérica. Un país unido, remando en una dirección. La dirección de estimular la economía, de que la plata alcance, es decir, que mejoren los ingresos de los venezolanos, que tengamos abastecimiento, que haya seguridad ciudadana. Eso es lo que quieren los venezolanos y lo que necesitan y lo que se merecen. Y hacia eso debemos ir, no con confrontación, sino con diálogo y con entendimiento. Claro. Bueno, y tú que participaste en este Instituto para Transiciones Integrales, como tú nombras todos estos procesos de pacificación, como los de Centroamérica, el Pacto de la Moncloa que hablabas de España, hay que hacer pactos de transición y pactos de gobernabilidad, y eso es lo que se debería buscar en Venezuela. Hubo un diálogo el año pasado con algunos facilitadores, no lograron sus objetivos obviamente porque se comprometieron a realizar algunas acciones que no se dieron, simplemente se obvió el referendo revocatorio que tocaba el año pasado y ahora tenemos todo este clima de conflictividad aquí en Venezuela. Ahora, ¿cómo llegamos a lo que están pidiendo la mayoría de los países en la OEA al día de hoy, a un diálogo, una negociación que se crea en los facilitadores, que tenga credibilidad también los que interactúan, tanto el gobierno como los miembros de la MUD y de la oposición? ¿Cómo llegamos, damos un paso adelante? Bueno, hay que dar un primer paso, que es el paso que está reclamando hoy el 80% de los venezolanos o más. La casi totalidad de los países del planeta, las iglesias, los organismos de financiamiento internacional, que se retire esta iniciativa de la constituyente porque es una iniciativa que aumenta la ya dolorosa confrontación. Señor presidente Nicolás Maduro, no sea usted el presidente bajo cuyo mandato se incendió Venezuela. Retire esa iniciativa que es innecesaria, inconveniente, inconstitucional. Permita, abra la posibilidad de lo que le están pidiendo dentro y fuera del país, que haya un proceso de negociación para unas elecciones libres y transparentes, comenzando por las elecciones de gobernadores que están vencidas y que han debido realizarse. Ojalá el CNE hubiese actuado con el revocatorio y con las elecciones de gobernadores con la celeridad inaudita con que ha actuado ahora en esta iniciativa de la Asamblea Nacional Constituyente. Que se liberen los presos políticos, que se reconozca la independencia de los poderes públicos y que tomemos algunas medidas inmediatas para garantizar abastecimiento de alimentos y medicina, aumento del poder adquisitivo de la población y mejoramiento de los niveles de seguridad ciudadana. Ahora, ¿qué está pasando también con el chavismo disidente que no está de acuerdo? Dicen y todo que ha habido reuniones de algunos dirigentes del PSUV que se han reunido clandestinamente para ver cómo abren otro partido, hacen algo para salvarse, para después de que pase todo este proceso, que quede el chavismo representado de alguna manera. Por supuesto, hay que entender y reconocer al otro
En el chavismo hay gente que está allí, no por intereses, sino que tiene razones de estar allí, que creen en el legado de Hugo Chávez, en la revolución bolivariana. Son venezolanos, hay que reconocerlos y respetarlos, y que participen, y que participemos en la reconstrucción nacional. Hoy, repito lo que dicen las encuestas, los estudios de opinión, más del 80% quieren que se respete la Constitución y una salida pacífica a esta situación. Y eso es no solamente un planteamiento de la oposición, es un planteamiento también de importantes sectores, de eso que se busca un nombre y se le llama chavismo o revolución bolivariana, que no están de acuerdo con que se proceda a abolir la Constitución bolivariana, a que se haga un fraude constitucional y se aviven las diferencias y las confrontaciones entre los venezolanos. Brevemente, Pedro, aquí no se está matando la Constitución y el segundo entierro de Hugo Chávez. También las luchas libertarias de la humanidad, sobre todo la Revolución Inglesa, la Revolución Francesa y la Revolución Iberoamericana. ¿Por qué se hicieron? Se hicieron para que el pueblo se expresara y que el poder no emanara del monarca o del clero, sino de la voluntad popular. Y aquí, con esta iniciativa de constituyente, se están también aboliendo 200 años de luchas libertarias de la humanidad que se hicieron para que el poder emanara del pueblo. Y aquí con la constituyente quieren que el poder continúe siendo ejercido a espaldas del pueblo. Y eso es inaceptable. Fíjate, una última pregunta, porque ayer estuvo aquí una de las rectoras del CNE con Vladimir Laguna. Vladimir ha defendido su constitución porque él dice que la firma y la está defendiendo a capa de espada. Un saludo a Vladimir. Y estuvo número 1 en Trending Topic, así importante es el tema. Pero cuando le preguntó a la rectora si al final esa constitución escrita va a ser votada por el pueblo, se hizo la loca, cambió el tema y dice, no, mira, el padre de Venezuela es el presidente, la madre es el Tribunal Supremo y los poderes son los hijos. ¿Y dónde queda el pueblo? ¿Dónde queda el soberano? ¿Qué pasa si se aprueba esa Asamblea Nacional Constituyente en esa manera? Es inimaginable que vayamos a ese proceso, porque es un proceso fraudulento al que hay que adversar por las vías pacíficas, constitucionales, pero de una manera muy enérgica. Es inaceptable que los principios consagrados en esta Constitución, que vienen, repito, de 200, 250 años, de Bolívar, de Sucre, de nuestros próceres, de quienes forjaron la democracia en Venezuela, y también, ¿por qué no decirlo?, de Hugo Chávez, que fue el que propuso y llevó adelante esta Constitución, no pueden ser abolidos. Y lo que dice la rectora Socorro Hernández, que una nueva Constitución no va a ser sometida a la consideración del pueblo, es un exabrupto, además de una provocación, porque si para una enmienda, que es el cambio ligero de la Constitución, para una reforma que no cambia la estructura de la Constitución, hace falta un referéndum popular y que el pueblo se pronuncie, entonces para cambiar la Constitución no hace falta, señora Socorro Hernández y rectoras del Consejo Nacional Electoral, señores del Tribunal